Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, antes de comenzar el programa y de presentarles a nuestros invitados, quiero contarles que ya comenzó el proceso de admisión de la maestría para su modalidad presencial. La verdad es que hay que dar algunos pasos que son muy sencillos. Primero, hay que tener en cuenta que la inscripción comienza en línea y es hasta el 7 de febrero. 7 de febrero, los días se pasan volando. Vale la pena ir pensando ya en la inscripción. Uno ingresa a una ficha de inscripción en línea. Ahí están los términos y las condiciones del proceso de admisión. Luego se completa la información, se adjunta una fotografía que se pide que sea en pasaporte con fondo blanco, en un formato JPG, muy sencillo de subir, y se adjuntan los documentos que se solicitan y que están en la página web. Una vez que eso ha ocurrido, el paso 2, que es hasta el 8 de febrero, es el pago por derecho de postulación. El costo por derecho de admisión es de 350 soles y los graduados de la Católica no realizan pago por derecho de postulación. Ese detalle es muy importante. Bueno, se puede pagar de varias formas. Ahí pueden ir al Banco Continental, al Banco de Crédito, se puede pagar en línea, con tarjetas de crédito o débito. Todas las posibilidades están abiertas. Luego vienen las evaluaciones. Estas son del 19 al 21 de febrero del 2019 y se comunicará, por supuesto, de manera oportuna a los postulantes para confirmarles la fecha y los horarios de sus evaluaciones. Y los resultados aparecen el 25 de febrero a las 7 de la noche. Uno sabe si es parte ya de la maestría de gerencia social en su modalidad presencial. Vale la pena, es una maestría de primerísimo nivel, de máxima calidad, es una de las maestrías que más profesionales convoca, así que ténganlo en cuenta, miren el detalle y si quieren más información pueden llamar al 626-2000, anexo 5136-5130, sin anexo 5136 o al anexo 5130 para informes. También tengo un celular si prefieren, el 9930-28464. 993-028-464. Es el proceso de admisión a la maestría de gerencia social en su modalidad presencial. Bien, qué bueno que estén con nosotros en el programa porque creo que hoy ya tenemos una invitada de lujo, una científica, investigadora, una mujer de ciencia, una mujer que llevó al Concitec a un espacio muy interesante de trabajo y que tiene ahora unos retos tremendos con el asunto de los glaciares. Ella es Gisela Orjeda y está con nosotros para hablarnos de un proyecto increíble que se llama Órbita. ¿Cómo estás, Gisela? Bien, muchísimas gracias por invitarme. Encantado. Bueno, para contarte qué cosa es En órbita. Cuéntame, así es. Por un lado, ¿no? Como tú has dicho, soy presidente del INAIGEM, que es el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Así es. ¿No? Pero también tengo una vida personal en la cual yo estoy preocupada por la transmisión de conocimiento científico hacia la población en general. Entonces, con esta preocupación personal, como científica, como expresidente del Concitec, ¿no? Viendo esta necesidad tan grande de nuestro país, decidí iniciar esto es una iniciativa personal, ¿no? Es un proyecto de mi vida privada, ¿no? Que hago además en las noches, los fines de semana. Y formé a principios de año una asociación civil sin fines de lucro que se llama En órbita. ¿Y por qué En órbita? Porque queremos poner a la gente en órbita, al Perú en órbita, a la ciencia peruana en órbita. De acuerdo. ¿No? Y En órbita es una asociación civil muy pequeñita, ¿no? Somos voluntarios, postulamos a diferentes fondos internacionales para obtener un poco de dinero para hacer actividades. Lo que quiere hacer En órbita es poner el conocimiento científico al alcance de la gente normal y corriente que camina por la calle y en particular
a aquellas personas a quienes el conocimiento científico difícilmente llega, ¿no? Así que teníamos varios proyectos, ¿no? Si quieres que te cuente un poco de esos proyectos. Por favor. Ya. Un proyecto que todavía está en ciernes, por ejemplo, es Mi tesis en 3 minutos. Ya. ¿No? Y queremos hacer un concurso nacional de tesistas doctorales de universidades públicas, ¿no? Para que cuenten en 3 minutos con un solo slide de qué se trata su tesis, para qué sirve, cómo va a impactar en el país en términos simples y coloquiales. De acuerdo. Pones el ojo en doctores, en doctorados. En doctorados, desde que es que no es que yo ponga el ojo, sino que este es un concurso internacional que ya está establecido que sea así. Entiendo. ¿No? Todavía no hemos conseguido el financiamiento para ese proyecto, pero ese será mi próximo objetivo. Es como un TED, pero en 180 segundos. Exactamente. Y justamente en francés se llama Mi tesis en 180 segundos. ¿No? Y sería genial, por ejemplo, hacerlo en alianza con ustedes. Después conversamos. ¿Ya? El segundo proyecto, que también ha tenido mucha acogida y también financiamiento del gobierno británico a través de la embajada, es un proyecto que a mí me encanta y que se llama STEM es para chicas. ¿Qué significa STEM? Es un acrónimo que ya es conocido, son siglas en inglés que vienen de ciencia, S de ciencia, Science. T de tecnología, ¿no? E de ingeniería en inglés y M de matemáticas. Perfecto. ¿No? Y STEM, el proyecto se llama STEM es para chicas. ¿Qué ocurre? En nuestro país, la gente que se dedica a ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas son solamente el 30% de los profesionales y científicos del país. Que ya es bajo, digamos. Que son solo mujeres. 70% son hombres. Pero eso quiere decir que dejamos de lado muchos talentos, ¿no? Que están allí y que piensan dedicarse a otras cosas. Pero atención, las chicas muchas veces no se dedican a estas cosas no porque no sean buenas en estos aspectos o que no les gusten, sino porque creen que no van a destacar. ¿No? Entonces, ellas necesitan, las niñas, a la hora de decidir, necesitan ver que hay científicas, que hay ingenieras, que sí es posible para las mujeres dedicarnos a actividades científicas, de ingeniería, de matemáticas, y que son exitosas y que son felices. Y antes que sigas con este proyecto, ¿es verdad esa percepción? ¿O es un prejuicio instalado que la ciencia, que las matemáticas, que la ingeniería en las mujeres no les va a dar oportunidades? Esto es un prejuicio instalado, es un estereotipo. Es un estereotipo, Es un estereotipo, que esas son carreras para hombres, mientras que las carreras en salud, en educación, psicología, arquitectura, es para mujeres. Entiendo. ¿No? Bueno, y entonces... Entonces, de lo que se trata este proyecto que está realizando en órbita, con el financiamiento de la Embajada Británica, con el auspicio de la UNESCO, con el auspicio de la OEI, quien nos facilita oficinas locales. Bueno. Es la Organización de Estados Iberoamericanos. Así es, ¿no? Que está en la Avenida Arenales, en la cuadra 15. Entonces, con el apoyo de todos ellos, hemos reclutado a 86 mujeres científicas, ¿no? De Lima Metropolitana. El financiamiento es para hacerlo en Lima Metropolitana. Y a estas mujeres científicas las estamos entrenando a hablarle al público en general, de modo simple, que no hablen con palabras complejas, para que todo el mundo pueda interesarse y seguir rápidamente lo que hacen. Entiendo. ¿No? Y luego vamos, con ayuda de la Dirección Regional de Lima Metropolitana, que también es nuestro aliado, y el Ministerio de Educación. ¿Vas a ir a las escuelas? Vamos a ir a los colegios, a los colegios públicos, ¿no? No a los colegios públicos emblemáticos, ¿no? Donde ya tienen muchos profesores de ciencias, laboratorios, etcétera, internet, sino a colegios donde no tienen estas cosas, ¿no? Para que las chicas, a colegios
normalmente de mujeres o mixtos, Ok. ¿no? Y vamos a ir con estas científicas, investigadoras, ingenieras, a que les cuenten a las chicas de estos colegios qué es lo que hacen, cuáles son sus proyectos, cómo llegaron a ser jefas de, no sé, el sistema de telecomunicaciones entre barcos y submarinos en la Marina, por decirlo, Claro, ¿no? fantástico. Cómo trabajan con telecomunicaciones, cómo trabajan en genómica, cómo trabajan en química, en ingeniería química, en matemáticas, en estadística, y cómo llegaron a ser lo que son. Y también que les cuenten con la pasión que tienen por su trabajo de qué se tratan sus proyectos, cómo impacta su proyecto en el país y cómo pueden hacerlo y son felices. ¿Y cuál es el perfil de estas 86 mujeres? Bueno, son científicas. En general son, de todo, digamos, ciencia aplicada. Ciencia básica, ciencia aplicada, tienen que ser de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, Claro. STEM, Claro. ¿no? Entonces, lo primero que hice fue, me dirigí a los vicerrectores de investigación De las universidades. de las principales universidades que hacen investigación en Lima, Ya. ¿no? Como San Marcos, como la Agraria, la Cayetano. UNI, Cayetano, la Católica, Claro. ¿no? Y allí reclutamos 45 mujeres Ok. en total. Reclutar significa voluntariado Voluntariado, puro y duro. sí, claro, Ok. son voluntarias porque las mujeres que somos científicas también alguien nos ha influido cuando éramos chicas. De acuerdo. Y casi todas tienen historias donde alguien les Un habló. mentor, un- Así es, alguien Que fue le dijo, importante. sí es posible, Ok, ¿no? qué bueno es eso. Sigue tu pasión, sigue lo que quieres hacer, es posible, Ok. ¿no? Entonces, muchas de ellas quieren un poco devolver esto nuevamente a la sociedad. Así que están como voluntarias. Teníamos solo 45, nuestra meta era llegar a 100, 80, 100. Así que lanzamos una convocatoria por Facebook que fue abrumadora. ¿Qué me estás contando? En serio, sí. O sea, pusimos un Pensé pequeño... que ibas a arar en el mar un poquito para encontrar a esas No, 100. tuvimos, no sé, 67,000 likes. ¿Qué me estás Sí, contando? tuvimos que contratar a una persona para que conteste los correos Claro, electrónicos, ¿no? Porque yo solo podía ocuparme en la noche, en el No, fin claro, de semana. claro. Y no puedes fallar a tanta voz que está Así- diciendo así cuenta es, conmigo, digamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ya tenemos, digamos, gente muy diversa, desde investigadoras súper confirmadas con doctorado, que son jefas de secciones, que son jefas de grupo de investigación, Ya. y también chicas que acaban de terminar, ¿no?, de la universidad o becarias de maestría y doctorado. Entiendo. Mira, muchas de las chicas que han sido becarias de Concitec de maestrías y doctorados han respondido a este Fantástico. llamado, entonces, y están haciendo proyectos lindos y tienen muchas cosas que contar. Ok. ¿Y cómo las ¿No? estás entrenando para que este diálogo sea muy fluido, muy claro? Bueno, la OEI nos ha prestado un aula, Ya. porque tienen allí un edificio con aulas, con todo lo necesario. Y Mónica Cepeda, ¿no? Ajá. Ella es la persona que está entrenando a estas Ok. mujeres en varios grupos de 20 personas. Es ¿no? una influencer, comunicadora muy Sí, conocida. sí, muy conocida, y durante 3 semanas las mujeres van a ir a estos cursos de Mónica y su equipo, Claro. ¿no? En comunicación, por ejemplo, ya esta es la primera semana que estamos entrenando a las Ya. mujeres, ha sido En primero comunicación verbal y no verbal, todo ese tipo de Así cosas. es, Claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, ya les ha dejado una tarea que escriban en 500 palabras de qué se trata su proyecto, Ajá. ¿no? Para luego irlas entrenando en hablarlo, Buenísimo. en conversarlo, en explicarlo, etcétera. Me parece fantástico. Ahora, ¿cómo vas a medir el éxito de un proyecto como Así este? es. Porque si Bueno, no mides y ah. conociéndote, además que eres mujer de ciencia, vas a sentir que esto queda un poco cojo. No, eso también está previsto. Mira, hay 2 súper investigadoras jóvenes de la Universidad del Pacífico, Ya. ¿no?, que están colaborando conmigo. Ellas justamente hicieron su tesis en efecto de charlas motivadoras mira. en la elección de una carrera. De Y fue acuerdo. así que las conocí, porque me pidieron entrevistarme para sus charlas, Ok. para su tesis. Ok. Entonces les propuse, oye, hagamos esto a nivel más grande, y es justamente lo que han hecho en su tesis de grado. Así que ellas, digamos, hemos diseñado unas encuestas, ¿no?,
que se van a pasar antes de las charlas motivadoras y después de las charlas motivadoras. Okay. Entonces hay toda una serie de preguntas, es un cuestionario que demora una media hora, 35 minutos a las chicas contestarlo sobre qué piensan de la ciencia, si consideran estudiar, qué tipo de carreras piensan estudiar, qué les gustan, cómo les va en el colegio en ciencias, qué cursos les parecen más importantes, más interesantes, etcétera. O sea, eso ya está, digamos, previsto y de allí, por supuesto, vamos a sacar también una publicación que sirva para políticas públicas, ¿no? Tengo más preguntas sobre este proyecto en particular, pero me tengo que ir a la pausa. No te vayas, un instante y seguimos conversando aquí en Espacio de Gestión. Quédense con nosotros, estamos con Gisela Orjeda, presidente de En Órbita, ya la han escuchado a ustedes. Pausa y regresamos. Continuamos en Espacio de Gestión, qué bueno que se han quedado con nosotros porque escuchar a Gisela Orjeda, digamos, es apasionante. Cuando uno la escucha, siente que hay ahí pasión, que hay proyectos, que hay ideas y nos está hablando del proyecto STEM. Es para chicas, mujeres científicas que van a visitar colegios. El criterio que me habías dado inicialmente para la selección del colegio es mujeres o mixto. ¿Has mapeado, digamos, zonas? ¿Se trata de zonas urbano-marginales de la ciudad, sectores medios? ¿Cómo vas a distribuir la presentación en colegios? Mira, esa selección de colegios se la hemos dejado a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, ¿no? Porque ellos son los expertos, son nuestros partners y son ellos quienes con algunos criterios en los cuales yo también les pedí uno de los criterios es que haya el mayor número de chicas. De acuerdo. ¿No? Para no avanzar más rápido, ¿no es cierto? Abarcar más gente. Tenemos que pensar que las investigadoras son personas bastante ocupadas y que son voluntarias. Claro. Entonces, para poder cubrir nuestra meta es darles charlas, tocar intelectualmente a 5.000 niñas. Eso es lo que yo quiero, tocar intelectualmente a 5.000 niñas que se queden con una semilla, con una pregunta en su cerebro y con una inquietud en su corazón. Ok. Ahora, si me permites la tingencia, seguramente la resolverás con rapidez. Si yo presento una encuesta antes de una charla y una encuesta después de una charla, por lo general la información de la encuesta es, al final de la charla es positiva, es motivadora, pero puede diluirse rápidamente. La emoción y la sensación de aquello que se ha conseguido se puede diluir. Pregunta, ¿habrá una base de datos para medir en 5 años si esa chica que escuchó esa charla terminó siendo científica? Mira, las encuestas no van a ser inmediatamente antes ni inmediatamente después, ¿no? Pero eso es lo que nosotros queríamos hacer, lo que tú estás proponiendo, pero es bastante difícil hacer el seguimiento a futuro. Exactamente. ¿No? Tal vez podríamos ver de hacerlo, a mí me gustaría, pero en este momento no tenemos los elementos de seguimiento para poder hacerlo. Entiendo. ¿Cómo te vas a enfrentar a situaciones cuando estas chicas tengan la semilla implantada, digamos, el chip trabajando en sus cabezas y lleguen a casa y se encuentren con elementos que las desanimen, que les digan cosas como, eso es muy caro, te va a demorar demasiado, es mucho tiempo, mejor dedícate a esto otro? Ahí como un poco establece que la mesa no tenga pata coja. Bueno, en primer lugar, muchas de las investigadoras que van a ir a los colegios, a muchas de ellas también en sus casas les dijeron lo mismo. Entonces ellas pueden contarles cómo fue su historia de vida, cómo consiguieron la beca, qué preguntaron, a dónde fueron, ¿no? O sea, no es solamente hablarles de ciencia, sino hablarles de una experiencia de vida, ¿no? El otro día, bueno, estoy yo presente en las clases, ¿no? Escuchando por lo menos esta semana, es en las noches, de 6 a 9 de la noche. Yeah. Y muchas de ellas nos cuentan, ¿no? O sea, que sus padres se opusieron, esto no te va a dar ni para el desayuno, así es. Tienes que proveer para tu casa, esto no puede ser para ti, esto no es para mujeres, claro, ¿no? Entonces, ellas nos cuentan
que decidieron seguir con su pasión y cómo sobrellevaron toda esta negativa familiar a que trabajaran en ciencia o estudiaran en la uni o estudiaran en San Marcos, en fin. O que se fueran a la selva a trabajar, por supuesto, teniendo por 21 supuesto. años, ¿no? O sea, no, yo quiero ir a la selva, pero no puede ser, ¿cómo vas a ir a los 21 años tú solo? Y se fueron y se les transformó la vida, ¿no? ¿Habrá registro en video? ¿Habrá transmisión en vivo por Facebook Live? ¿Eso es posible o ya estoy pensando en cosas demasiado grandes? No, Giselle? parece que me estás leyendo el pensamiento. Nosotros queremos que esto no sea una actividad de una sola vez, ¿no? Y queremos que esto quede como un recurso para los profesores del Ministerio de Educación. Claro. Así que vamos a hacer videos de las mejores científicas, las que hablen mejor, Claro. etcétera, y también teniendo una consideración de diferentes carreras, diferentes ocupaciones, desde biólogas hasta ingenieras en mecatrónica, por decirlo, Ajá. ¿no? Para tener toda una panoplia de opciones. Y vamos a hacer videos cortos de 2 minutos cada uno de estas científicas contando también sobre su pasión, sobre su ciencia, lo que hacen, y al mismo tiempo dentro del grupo, porque somos un equipo de 10 personas que estamos trabajando en esto, tenemos expertos en educación y en perspectiva de género también, ¿no? Entonces, hay personas que van a hacer unas guías de aprendizaje, que son como unos protocolos para que los profesores se puedan apoyar en esos protocolos para usar los videos, ¿no? Y poder ponerlos en un momento preciso, en un momento adecuado, aprender cómo usarlos en la clase según la materia que estén enseñando. De acuerdo. ¿No? ¿Cuánto dura una charla? ¿Cuánto han pensado que debe 20, durar? 25 minutos y luego las preguntas de las chicas. Preguntas de las chicas. Así es. ¿Qué pasa con los directores del colegio que quieran más? Bueno, van a tener a disposición los videos, pero también vamos a tener a disposición algunas de estas mujeres científicas, les gustará el trabajo que han hecho. Es verdad, pues, ¿no? eso es... Y querrán, pues, hacer una charla una vez al año, o de repente 2 charlas varias veces al año. Así que vamos a invitarlas a conformar una lista de voluntariado, ¿no? Para que puedan seguir yendo a los colegios los años que vienen y otros colegios puedan beneficiarse de este trabajo. En estas presentaciones has considerado que estas 86 mujeres de ciencia, que van a ser 100, no me cabe duda, vayan a sus propios colegios, o sea, hacer el cruce para que su colegio esté en la lista de sus charlas. Bueno, son mujeres que vienen de todo el Perú y que en este momento están viviendo en Lima. Claro. Hay gente Tú estás pensando en Lima primero. así, bueno, el financiamiento. Por la dimensión, así claro. es la dimensión. Y también en órbita es chiquitito, ¿no? Entonces, la parte logística y administrativa nos reduce bastante las acciones. De acuerdo. ¿No? O sea, tenemos primero que comenzar pequeño, ir creciendo como toda semilla, ¿no? Que quiere convertirse en árbol. De acuerdo. Gisela, ¿siempre has tenido una preocupación o una mirada de apoyar, de estimular la ciencia en las mujeres, o en el Concitec descubriste, entendiste que esto era un problema? En realidad, nunca lo tuve, o sea, nunca vi cuando, y eso nos pasa a muchas mujeres científicas, como estamos muy enfocadas en nuestro trabajo, no percibimos estos techos de cristal, no percibimos los pequeños bloqueos que pueden haber en el desarrollo de las mujeres científicas. Estando ya en Concitec, vi mucho más claramente que esto ocurría y lo vi más aún con los resultados del censo de investigación y desarrollo que hicimos el 2016. Okay. ¿Qué mostró ese censo? Bueno, mostró una gran diferencia entre hombres y mujeres científicos en el Perú, a pesar que tenemos más o menos el mismo número de hombres y mujeres entrando a la universidad. Ajá. ¿No? Dependiendo de la carrera. ¿Cómo se explicaba eso? Tenemos ¿no? solo 30%, o sea, tenemos por cada
3 hombres que hacen ciencia, tenemos una sola mujer, ¿no? Y luego esto se agudiza dependiendo de las carreras, ¿no? Por ejemplo, en ingenierías son 4 hombres por cada mujer, ¿no? En medicina sabemos que lamentablemente no hemos hecho la diferencia entre médicos y enfermeros y son actividades médicas y paramédicas juntas. En el censo habría que refinar eso, pero son muchos más hombres, inclusive considerando a todas las enfermeras. Inclusive. Así es, ¿no? También con grados académicos, ¿no? Van disminuyendo las mujeres conforme consideramos mayores grados académicos. O sea, mujeres con doctorado son menos que hombres, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo no solamente en políticas públicas, sino a nivel de activismo y actividades de proyectos que puedan impactar, porque no vamos a hacer más si no generamos vocaciones. De acuerdo. ¿No? Entonces, este proyecto no solamente busca generar vocaciones en las chicas, sino también romper paradigmas que la educación no verbal que tenemos en nuestra cultura en el Perú les ha puesto en sus cabezas, diciéndoles esto no es para ti, cuando sabemos que STEM sí es para chicas. Escuchándote hablar, la lógica es la necesidad de la equidad, que es una apuesta importante, pero quería preguntarte, ¿qué resiente la ciencia sin la presencia de mujeres? A muchas cosas. La ciencia, para ser buena, requiere poder absorber muchos puntos de vista. Es un buen punto. ¿No? O sea, múltiples miradas. Múltiples miradas, ensayos diversos, claro. ¿no? Y considerar también cómo los resultados de lo que yo hago en ciencia y en ingeniería afectan a hombres o a mujeres por separado, ¿no? Hay muchos ejemplos, es largo sobre eso. Un ejemplo es que leí, es que los airbags en los autos, ¿no? El golpe del airbag, ¿no? Muchas veces puede dañar a la persona también. También, sí, ¿no? claro. Y hay muchas más mujeres dañadas que hombres. ¿Por qué? Por ejemplo, los dummies, los muñecos estos que usan, los maniquíes que se usan para medir el impacto de un choque, ¿no? Imitan el cuerpo de un hombre y no el cuerpo de una mujer, con sus... Claro, no distinguen que hay una diferencia muscular, ósea. Exactamente, ¿no? Por decirte, ¿no? Claro, ahí tienes un claro ejemplo de cómo la presencia de mujeres habría subsanado un problema muy concreto. Por lo menos había puesto una la visión mirada. distinta. Así es, ¿no? así es. Solo ese argumento es suficiente. Solo ese argumento es suficiente, así es. Entonces necesitamos incorporar más mujeres, porque además, o sea, los seres humanos somos más o menos mitad hombre, mitad mujeres, más o menos, ¿no? Entonces, y la inteligencia humana está igualmente repartida. Entonces, si dejamos de usar a 70% de la mitad, ¿no? Estamos desperdiciando talento humano. De acuerdo. En esta medición que hicieron en el Concitec, ¿pudieron saber si la maternidad alejaba a las mujeres de la ciencia porque no tenían compañeros que las ayudaran, que las apoyaran, o sistemas de apoyo en casa para poder salir adelante? En el censo no, pero hay un estudio muy interesante hecho por el Grupo Sofía. Ajá, ¿no? Conozco, son estupendas. Sí, el Grupo Sofía ha sacado un libro sobre toda una serie de investigaciones de las mujeres científicas en ciencias sociales. Okay. ¿no? Claro, ya son más de ciencias sociales. Y ¿no? hacen efectivamente todo un análisis sobre la maternidad, la paternidad, la vida en pareja, nuestras costumbres sociales, los techos de cristal, todo en ciencias sociales. Y también la SUNEDU tiene data muy interesante sobre el ascenso de profesoras y profesores universitarios, cargos, digamos, de responsabilidad en las universidades, decanos y rectores. Por ejemplo, solo 10% de los decanos en las universidades en el Perú son mujeres. Increíble lo que me estás ¿no? contando.
Promedio 10%. 10% son mujeres. Increíble. Así es. Bueno, y entonces STEM de alguna manera va a trabajar en romper esto. Así es. STEM lo que quiere es romper paradigmas. Esos paradigmas que nos han puesto en la cabeza sin darnos cuenta. Y que vienen desde los griegos, ¿no? O sea, son ideas que se han transmitido como memes, son memes, o sea, Claro. ¿no? Se transmiten de generación en generación, ¿no? En una cultura dada. Escúchame, ¿no te ha llamado Daniel Alfaro y te ha dicho, Gisela, esto hay que hacerlo? Digo, el ministro de Educación, ¿no? ¿Eso hay que hacerlo en todo el país? Bueno, para mí eso sería un sueño, ¿no? Me has dado una buena idea, le voy a escribir. Y ojalá que nos escuche. Que se ponga en contacto. Bueno, me quedan 2 minutos. ¿Cómo va el instituto? ¿Cómo van los glaciares? Mira, hay un gran reto, este es un gran reto y agradezco la confianza depositada en mí, es una gran responsabilidad transformar al INAIGEM en un Instituto Nacional de Investigación, que eso es lo que es. ¿No? Y un Instituto Nacional de Investigación en glaciares y ecosistemas de montaña. Entonces, lo primero es dotar a la institución con capital humano altamente calificado. En eso estoy en este momento. ¿Quieres tener ahí los mejores cuadros? Quiero tener cuadros científicos, así es, ¿no? Para poder generar evidencia que se requiere para hacer políticas públicas y para poder tomar decisiones. ¿Sobre qué? Sobre la vida de los pobladores, ¿no? Sobre qué cosa podemos hacer con el cambio climático, cómo podemos hacer para manejar nuestros ecosistemas para que sigan produciendo los servicios que producen, ¿no? Entonces, es un gran reto, es una institución joven, ¿no? ¿Qué tiempo tiene? 3 años. Mira, ¿no? Pensé que era Somos más. 66 personas, estamos basados en Huaraz, tenemos 3 oficinas a nivel nacional, una en Lima, una en Cusco y una en Huaraz. Y ya Cusco y Huaraz por la presencia de glaciares en esas localidades. En realidad tenemos glaciares en muchas partes de los Andes, ¿no? Tenemos 70% de los glaciares tropicales del mundo, ¿no? Y además que están poco estudiados, o sea, tenemos un trabajo arduo, muy grande antes que desaparezcan, ¿no? Y también tenemos que trabajar y generar evidencia para la gestión de riesgos de origen glaciar, pero también de riesgos asociados al cambio climático. Claro. Cuando desaparezcan los glaciares, ¿de dónde vamos a sacar el agua? Por ejemplo. Eso es un trabajo para el INAIGEM. Y es un trabajo para el país entero. Así es. Gisela, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti siempre por la invitación. Hablas muy claro, por eso siempre nos gusta tenerte en el programa. Vente cuando quieras a conversar. Muchísimas gracias. Pausa en Espacio de... Seguimos en Espacio de Gestión. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque a través de Zona PUC todos los martes estamos intentando llevarles a ustedes las historias y la aproximación a organizaciones, a proyectos, a políticas públicas que impacten en la vida del país. Y creemos que hay una organización no gubernamental que se llama PREDES, que se creó con el fin de contribuir a reducir la vulnerabilidad y el riesgo de desastres en nuestro país. Es una organización que ha trabajado mucho en zonas urbano-marginales de la ciudad, tiene una larguísima experiencia y creo que sería una magnífica oportunidad para aproximarnos al mundo de PREDES y poder conocerlo. Nos acompaña Gilberto Romero, presidente del Consejo Directivo y coordinador de proyectos de esta organización. Bienvenido, señor Romero. Bien, gracias también por acompañarnos. La posibilidad de conversar, ¿no? No, encantado. ¿PREDES significa qué cosa exactamente? PREDES es el Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Ajá. ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo que existe? PREDES se formó el 1 de abril del año 83, 1983. ¿Sus objetivos ya eran estos o se fueron modificando en el tiempo? No, los objetivos han sido los mismos, ¿no? PREDES surge después del fenómeno del Niño 82-83. Okay. Justamente un grupo de profesionales veníamos trabajando juntos en un estudio de
vulnerabilidad de Lima metropolitana frente a la posibilidad de un enorme sismo Entiendo. que en esa época se había dicho que podría ocurrir. Es una predicción de Brian Brady Ajá. en aquella época. ¿Pero Y eso- científica la predicción? ¿Con base científica? Bueno, en ningún país se había hecho esta predicción ya. de ese tipo y no se cumplió, felizmente, pero alborotó a medio mundo, ¿no? Sobre todo el gobierno peruano, que en ese momento no tenía, digamos, la preparación, las herramientas para hacer frente. Sin embargo, se intentó en los 6 meses que había de plazo para que se cumpla la predicción, se trabajó un plan de prevención, un plan de respuesta y un plan de rehabilitación, ¿no? Y todos los ministerios se tuvieron que poner a trabajar con un fondo especial en un llamado Plan Alfa Centauro, que tenía justamente como objetivo prepararse para responder adecuadamente frente a la destrucción que podría ocurrir en Lima metropolitana. A ¿Ustedes nosotros- trabajaron de la mano con el Estado en ese momento? Así es, en ese momento todavía no habíamos fundado Predes, estamos hablando de los años 81, 82, y tuvimos la suerte de conformarnos en un equipo para atender una consultoría con el Ministerio de Vivienda, Entiendo. que en ese momento formó un Instituto Nacional de Desarrollo Urbano que estaba iniciándose en sus acciones, y llevar a cabo precisamente los planes que acabo de referir, un plan de prevención, un plan de respuesta y un plan de reconstrucción de Lima metropolitana, lo cual nos permitió en un trabajo de 3 meses hacer un recorrido por todas las partes de la ciudad, tanto la zona antigua pero también la periferia, para hacer un diagnóstico de vulnerabilidades y ver también qué opciones tendría la gente de salir, digamos, con vida de estas viviendas, sobre todo en la parte antigua de Lima, en la zona El que se cercado. viene deteriorando, el cercado, toda la zona de Monserrate, Barrios Altos, el Rímac, la Victoria, unas partes de Barranco, otras partes de Chorrillos, otra parte del Callao antiguo, Entiendo. que eran como las manchas, digamos, de alto riesgo que tiene la ciudad en materia de lo que sería riesgo sísmico, ¿no? De acuerdo. Bueno, toda esa experiencia habíamos acumulado y estábamos ya finalizando cuando en ese momento se inició el fenómeno del Niño. Las primeras afectaciones, las primeras lluvias ocurrieron y todo ese verano, ¿no? Desde diciembre, enero, febrero y marzo, ocurrieron muchas inundaciones en la costa norte, sobre todo del país, pero también aquí en la costa central, sobre todo la cuenca del Rímac se puso muy activa en ese momento. Para quienes no vivieron ese momento, señor Romero, fue un niño muy duro. Sí. Y recuerdo Piura, Tumbes bajo el agua. Fue muy duro, ¿no? Muy duro, sobre todo porque nadie había tomado algún nivel de previsión, Así es. ¿no? Era más o menos como un sismo que de pronto ocurre sin que nadie haya tomado ningún tipo de previsión. Sin embargo, después de que ocurre este fenómeno del Niño 82-83, a nivel internacional ya se han generado una serie de instrumentos y metodologías para monitorear el calentamiento del mar y también ver el nivel de precipitaciones que podrían ocurrir. De acuerdo. Entonces ya se monitorea a los niños con anticipación y por eso el 97, 98, desde 6 meses antes, desde Ya se junio, sabía. ya se sabía que se venía un evento del Niño. La tecnología también mejoró y ayudó a fortalecer esos niveles de prevención, ¿no? Sí, eso ayudó bastante. Pero en ese momento nosotros decidimos constituir una institución que se encargara Claro. del tema de la prevención, porque en ese momento, en esa época, no se entendía muy bien lo que era prevención. Se confundía mucho con prepararse para afrontar una emergencia. Es verdad. ¿No? Incluso el día de hoy se dice, estaremos prevenidos, y en realidad están diciendo, estaremos preparados. Así es, claro, ¿no? claro, claro. ¿No? Y no se hace nada de materia de prevención. Y que se dice que se tiene que preparar la mochila y esto, ¿no? Entonces, el término prevención es un término muy interesante, pero también muy profundo. Porque es una cultura, ¿no? Exactamente, es cambiar de actitud Así es. frente a la vida en general. Así es. ¿No? Entonces uno tiene que estar prevenido no solamente frente a los riesgos que nos plantea la naturaleza,
sino también una serie de otros peligros sociales. Asociados a un... Siempre tenemos peligros como pueden ser la prevención de drogas, la prevención del delito, la prevención, en fin, de los accidentes. Totalmente. En fin, ¿no? Entonces, si uno no tiene esa comprensión y no hay una actitud para pensar en el riesgo antes de tomar decisiones, uno puede estar yendo por camino equivocado, generar riesgo para uno mismo, pero también seguramente para los demás y para las generaciones futuras. En aquel 83 ya se hablaba de vulnerabilidad. ¿Era una palabra de uso común? Porque la siento más de esta década que de aquellos años. Sí. No, lo que se hablaba era de reducir los impactos. Reducir los impactos que nos genera inclusive el Sistema Nacional de Defensa Civil, que se creó en marzo del año 73, ¿no? Después del gran terremoto del Huaraz, habla de que el sistema se crea para reducir los impactos que nos generan, ¿no? Los terremotos, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, eso es centrarse en la destrucción, centrarse en el desastre, ¿no? Reducir impactos son los impactos negativos, reducir la destrucción. Y por eso siempre ha habido el tema de administrar los desastres, ¿no? Gestionarlos. Claro, ahora, gestionarlos, ¿no? Disaster management viene a ser, pues, manejo de desastres. Pero otra cosa diferente es manejar los riesgos de desastres. Entiendo. Porque es justamente los riesgos que si no los manejas adecuadamente, no los controlas, te llevarán a un desastre, pero no necesariamente. De acuerdo. Entonces, ese enfoque de trabajar anticipadamente en los riesgos es importante, pero ¿qué es lo que hace que tú tengas un potencial de que podrías perder la vida, un potencial de daño si ocurre un desastre? De que estás vulnerable. Eres vulnerable en el sentido que estás en la zona donde el evento ocurre, porque si estuvieras fuera de esa área, no te pasaría nada. Y en segundo lugar, no tienes la capacidad de resistencia, de hacerle frente y, por tanto, puedes ser dañado, ¿no? Totalmente, perdiendo la vida, o ser herido o quedar enfermo. De acuerdo. Entonces, ese es el riesgo. Es por eso, entonces, que cuando fundan Predes, no se trató solo de un equipo de ingenieros, sino que la mirada tenía que ser multidisciplinaria. Sí. ¿Qué profesionales formaron aquel Predes embrionario, digamos? Sí, en un primer momento tuvimos en la idea 3 personas, que es el arquitecto Sato, el urbanista Andrew Musgrave, un urbanista inglés, y yo como sociólogo, ¿no? Estábamos en el tema. Diferentes, ¿no? Sí, luego incorporamos un ingeniero civil también, y posteriormente un ingeniero agrícola, un forestal, trabajadores sociales de la Universidad Católica, recuerdo, en ese momento fueron incorporándose el equipo que fue creciendo para desarrollar las actividades que felizmente logramos financiar en un primer programa trienal en base a un consorcio que hicieron agencias de cooperación internacional que vieron que era un enfoque nuevo y que valía la pena apoyarlo. A medida que han pasado los años, ustedes han ido funcionando por proyectos y por proyectos que han seguido siendo financiados por cooperación internacional, o el Estado peruano también miró a Predes como un aliado importante en desarrollo. Bueno, en un primer momento nuestra intervención, nuestro ingreso en el mundo de los desastres con este enfoque no fue bien entendido o no fue bien comprendido, inclusive despertó cierto recelo, ¿no es cierto? Porque aquí están los pesimistas. No, porque generamos nosotros un enfoque donde la población es el principal protagonista de la gestión de riesgos y la reducción de vulnerabilidades, y por tanto tiene que tomar conciencia del riesgo que corre, ¿no? Y también tiene que ver cuáles son sus opciones y
luego de conocer y definir el rol que le corresponde como población, tiene también que identificar el rol que le corresponden a las instituciones públicas, que generalmente es un rol de apoyo, de facilitar la acción de la población y invertir en aquellas grandes obras, por ejemplo, que la población en sí misma no podría hacer. ¿Esto no fue comprendido? No fue comprendido en el sentido que, en principio, esa reflexión que desarrollábamos con la población en las zonas vulnerables, por ejemplo, del Valle Rima, en Chosica, daba como resultado de que la población tenía una mirada, una percepción crítica de la acción estatal. Y al conocer esa visión crítica de la población, entonces eso no gustaba, lógicamente, como que era algo que estábamos generando nosotros, demasiada conciencia, y que eso podría generarles problemas o demandas, mayores demandas que a la autoridad que no podría cumplir. Sí, entonces nosotros explicábamos de que esa no es la visión nuestra, sino de la gente, y que esto les ayudaría a ellos a mejorar su imagen y su actuación, ¿no? Puesto que ayuda a ver cómo me ve la gente, ¿no? Y no debo verlo en el sentido negativo, sino que me debe contribuir a definir mejor mis acciones y mejorar mi relación con la población. Y en ese sentido nosotros estamos sirviendo de ayuda o de abogado, digamos, de la población frente al Estado, ¿no? Transmitiéndole lo que la población está reflexionando y está diciendo. Sí. Señor Romero, me tengo que ir a la pausa, una pausa breve, pero no se vaya, para seguir hablando de estos temas y hablar de proyectos, que es algo que no quiero que se me pase en esta conversación. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Seguimos en un instante, estamos en Espacio de Gestión, no se vaya. Muy bien, seguimos en Espacio de Gestión, qué bueno que se han quedado con nosotros. Estamos hablando con el presidente del Consejo Directivo y coordinador de proyectos de PREDES, el sociólogo Gilberto Romero, a quienes se incorporan a nuestra conversación. Queremos contarles que PREDES es un organismo no gubernamental que está abocado a contribuir a reducir la vulnerabilidad y el riesgo de desastres en nuestro país. PREDES tiene un discurso claro de impulsar una gestión de riesgo como una actitud permanente y como un instrumento para el desarrollo sostenible. Señor Romero, ¿cuáles han sido, quizás ya más en estos últimos 20 años, los proyectos más emblemáticos de PREDES y donde usted siente que han impactado socialmente en mayor medida? Bien, PREDES es una institución nacional, ¿no? Que tiene una visión nacional en función de lo cual identifica las zonas del país más vulnerables y define las prioridades de acción. Para nosotros, por ejemplo, es muy claro de que la zona sur del país es la parte más vulnerable de nuestro territorio. Allí ocurren terremotos, heladas, nevadas, erupciones volcánicas, fríos intensos, etcétera, huaicos, inundaciones, y además existe allí la población más pobre del país. Ambos factores se retroalimentan. Sí, efectivamente. Entonces, aparte de trabajar en Lima, que es la sede central, nosotros tenemos un fuerte trabajo en Cusco, como una región, ¿no?, desde la cual nos proyectamos al resto del sur. Entonces, hablando de los proyectos, hemos tenido una larga actuación, una intervención bastante amplia durante 11 años en la cuenca del Rímac. La cuenca del Rímac, como sabemos, todos los años hace noticia, porque a partir del diciembre, o quizá antes, empieza a crecer el río y causa, a todo lo largo de su recorrido, causa una serie de daños y destrucción. Igualmente, la zona de Chosica y Santa Eulalia es el área donde se concentra la mayor cantidad de huaicos, por la misma característica de su territorio, que es bastante deleznable y allí precipitan las lluvias
muy intensamente y generan estas cantidades de masas de lodo. Entonces, el trabajo que hemos hecho ha sido un trabajo volcado hacia los pueblos que están en las riberas del río, pero también en las quebradas, al fondo de las quebradas y en las laderas. Entiendo. Y el trabajo ahí ha sido básicamente hacer estudios de riesgo, que es una de las características que tiene mi institución. Un área de estudios de riesgo es lo que más nos caracteriza. Para la toma de decisiones del actor político. Efectivamente. Los estudios de riesgo vienen a identificar, después de haber estudiado los peligros, las vulnerabilidades y el riesgo, terminamos con una zonificación de las zonas más críticas y todo esto, pero terminan siempre en propuestas para reducir esos riesgos identificados, ¿no? Y prevenir que nuevos riesgos surjan en las mismas áreas. Porque la prevención justamente es evitar que se inicien nuevas condiciones de riesgo. Si bien ya tenemos urbanizaciones que se han ubicado en mala forma. O Estado que ha dado servicios en zonas de muy alta vulnerabilidad. Ya encontramos ya zonas bien consolidadas debido a los servicios que se les ha dado, sin considerar, ¿no?, que se está ahí generando una situación crítica. Pero también a partir de eso vemos las opciones que habría para que en el futuro no se continuara con el mismo proceso caótico de urbanización que ha seguido la ciudad de Lima y otras ciudades del país, ¿no? Es decir, abordamos y enfocamos muy fuertemente en la planificación urbana, la necesidad de planificar el territorio y de ponerse al timón de la ciudad y gobernar realmente hacia dónde la ciudad debe crecer y hacia dónde no debe crecer. Eso en función a lo que no está construido, pero sí, en función a lo que ya está construido. A lo que ya está construido precisamente, y dado que son vulnerabilidades y riesgos ya existentes, así es. Todas las recomendaciones y proyectos que se generan a partir del estudio de riesgo indica que hay que hacer intervenciones sobre determinadas áreas, por ejemplo, zonas que están muy metidas en las quebradas y si requieren la quebrada ensanchar para que pase el Guáico sin hacer daño, hemos propuesto, por ejemplo, remodelación urbana, de manera que algunos lotes de estas áreas tengan que ser cedidos a favor de la municipalidad, mientras tanto, dentro de la misma urbanización, sin alejarse mucho, en las áreas libres que tiene el asentamiento, se puedan dar en reemplazo, ¿no?, otros lotes para estas familias, que dejó su lote, claro. Sí, no somos partidarios de la erradicación, ¿no?, porque la gente en determinados espacios es que ha generado unas relaciones sociales, tiene sus familiares, y entonces llevarlos lejos, además tiene sus actividades económicas que le generan los ingresos. Y hay contradicciones como, ¿no?, pago mis impuestos, pago mi predial, pago mis arbitrios, pago mi luz y pago mi agua. Es decir, ahí hay un Estado que quizás en su momento debió haber anticipado estos problemas, ¿no? Sí, en la medida en que no se ha anticipado el Estado y ya tenemos la situación, hay que enfrentarla, ¿no? Hay que enfrentarla. Y lo mismo en términos de lo que es las regulaciones para ocupar determinadas áreas. No han existido estas regulaciones y entonces las laderas de los cerros se han llenado de viviendas, se han construido sin que exista unos parámetros en lo que es la habilitación de un terreno para poder poner encima una casa, ¿no? Y ya están las casas. Y se han construido probablemente, y con toda seguridad, sin una asistencia técnica de profesional especializado, ¿no? Entonces, porque no ha habido posibilidades de que la tecnología llegue a la población, pero la población ya tomó decisiones, ya construyó. Entonces, aquí tenemos muchísimas viviendas que están con estas deficiencias técnicas y están amenazadas de ser destruidas por sismos, por lo cual tenemos que plantear soluciones para cómo reducir vulnerabilidades en áreas de laderas, ¿no? Igual que en los años 80 propusimos de cómo reducir vulnerabilidades en viviendas antiguas deterioradas del centro de la ciudad. Los primeros años trabajamos sobre ese tema, los problemas de los tugurios que le llamamos, las viviendas multifamiliares que están en el centro donde hay mucha gente en pocos espacios,
en servicios comunes, las casas se van deteriorando solas y estas casas no tienen ningún mantenimiento, porque la gente no es dueña de las casas y el dueño ha desaparecido o recibe tan bajo el nivel de alquiler que con eso no puede darles mantenimiento. Entonces hay ahí como un nudo que no se logra resolver y las casas se vienen deteriorando y se van cayendo. Varias casas en el año se caen solas sin necesidad de sismo. Totalmente de acuerdo. Y da usted en el clavo, ¿no? Propietarios de viejas casonas que abandonaron el centro, fueron estas tomadas, subdivididas, entonces uno no sabe de quién es la casa, de quién es la propiedad. Sí. Y eso genera un problema. Ahora, señor Romero, lo que sí quiero destacar un trabajo de ustedes en la lógica de disminuir la vulnerabilidad, que es la arborización de las laderas de los cerros. Ese es un proyecto muy interesante que han desarrollado en Los Olivos, por ejemplo. Sí, en la parte de Independencia. En la parte de Independencia, sí. Que además genera varios efectos, es decir, al haber árboles, al haber bosque, la zona urbana queda con frontera, es decir, no pueden seguir haciendo casas en medio de los árboles. Pero además le dan al suelo la necesidad, digamos, las raíces y la fuerza para que el relave, no sé si la palabra es la correcta, o el lodo, lo que cae, haga daño. Cuénteme de ese proyecto. Bien, ese es un proyecto desarrollado en los últimos 4 años en el distrito de Independencia, ¿no? A manera de piloto para trabajar directamente la vulnerabilidad de las viviendas que están en laderas. Efectivamente, dentro del conjunto de actividades que se desarrollaron ahí, aparte que se hicieron los estudios de riesgo, que siempre son los primeros que hacemos para definir de qué estamos hablando, dónde están las vulnerabilidades. ¿Dónde hay que intervenir? Así es. ¿No? Luego pasamos a la acción, ¿no? Y la acción en este caso fue identificar que existen viviendas que son vulnerables y a las cuales las entidades públicas no les quieren dar un reconocimiento de una habilitación, un certificado de propiedad, digamos, de las viviendas, porque están precisamente en zonas donde podrían caer lodos y han caído en el pasado y entonces están en riesgo. Y entonces también nos dimos cuenta que estas áreas no tenían un gobierno por parte de la autoridad municipal, porque son terrenos del Estado en general. No se había gestionado por parte del municipio ante la entidad que ve los bienes nacionales un traslado de la propiedad para poder administrar ese territorio y poder definir el uso que se le puede dar. Todas esas gestiones se apoyó al municipio que las hiciera y de esa manera se generó todo un proyecto de reforestación, ¿no? Reforestación de estas laderas. No recuerdo exactamente ahorita, no podría decir la cantidad de hectáreas que se han reforestado en esa zona, pero la idea era que si reforestamos todas esas áreas, las viviendas que están debajo reducen su nivel de riesgo y por tanto podrían gestionar sus títulos de propiedad, etcétera. Es una ventaja, es un beneficio. En segundo lugar, podríamos lograr con esta faja de forestación poner el límite de crecimiento en las zonas de las laderas y sobre todo en áreas que no deben ocuparse debido a que son de mucho peligro. Entonces, ocuparlas con esta forestación. En tercer lugar, tiene el beneficio de generar un mejor medio ambiente para la zona. ¿Qué duda cabe? ¿No es cierto? Entonces, es un tercer beneficio. Y en cuarto lugar, como ya internacionalmente se conoce, una de las cosas que se está promoviendo a nivel mundial es la reforestación para contribuir a la reducción de los gases de efecto invernadero que nos produce el cambio climático. Entonces, cuantas más áreas forestemos, ¿no? En las ciudades, en el campo, etcétera, hay una contribución efectiva a la reducción de lo que es el cambio climático. En este proyecto en particular, tengo entendido que el municipio fue un aliado muy activo. Pero en general, cuando ustedes desarrollan sus trabajos, ¿cómo es el vínculo con el gobierno local?
¿Cómo se establecen relaciones? ¿Son relaciones sólidas y permanentes o por el contrario, son tirantes y muy complejas? Bueno, hemos tenido la suerte de tener muy buenas relaciones con los gobiernos locales en general, aunque siempre hay casos en los cuales ya no es posible. En algunos casos, quizá por una no comprensión al inicio de las actividades que nosotros desarrollamos. Okay. Nosotros llegamos a primero trabajar en la zona que identificamos de riesgo, unos estudios y unas estudios de vulnerabilidades preliminares que nos permiten elaborar y formular el proyecto, y en ocasiones lo hacemos con las autoridades o en ocasiones solamente con la población que está en esta situación. Claro. Y entonces los proyectos, una vez que se aprueban, como tienen un primer componente de hacer estudios y tienen un fuerte componente de capacitación, y los alcaldes no ven obras, entonces ellos se mantienen poco, ¿no? Se resienten. No entran muy bien al tema, pero cuando esto ya va avanzando y la segunda parte de las intervenciones, después del estudio de riesgo y de las capacitaciones, esto va concretándose en pequeñas obras, ¿no? Y en beneficios directos, entonces recién toman interés y se enrumban con el proyecto hasta el final. Entonces nosotros también brindamos asesoría a los municipios, de manera que sus instrumentos de gestión también incorporen la gestión de riesgo, ¿no? Porque no puede haber un plan de desarrollo urbano en una zona que no haya considerado los riesgos que hay en el territorio y haber visto qué van a hacer con esos riesgos y cómo van a hacer para gobernar el resto que todavía no ha sido poblada, ¿no? Entonces, esa es una contribución que ellos sí pueden verla muy claramente, ¿no? Y que les ayuda de ahí para futuro. Señor Romero, el tiempo me ha ganado. Me quería conversando con usted porque quería hablar justamente de esta Lima nuestra y de cómo ha crecido tan desordenada, que su propia vulnerabilidad se ha potenciado, se ha multiplicado por a la N, digamos. Es impredecible saber qué puede pasar en una ciudad como la nuestra en caso de una tragedia, pero le propongo que sea motivo para una segunda conversación, para seguir hablando con ustedes. Sí, con todo gusto. Es un gusto tenerlo siempre en el programa. A sus órdenes. Gracias. ¿No? Ya, gracias. Gilberto Romero, presidente del Consejo Directivo y coordinador de proyectos de PREDES, nos ha acompañado. Préstenle atención a esta organización y a sus estudios de riesgo. Tienen en su página web, hay una base de datos, uno puede conseguir información, porque es interesante saber dónde estamos parados y cuáles son los riesgos que enfrentamos. Con esto le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar en Espacio de Gestión.